Sonríe, la vida te está filmando. Bien. En sánscrito, en las Upanishads, se habla de Sat Chit Ananda. Sat, ser, existir, Chit, conciencia, Ananda, dicha suprema. Cuando te das cuenta de que existes y te das cuenta de que existes, tomas conciencia de que existes, no puede invadirte otra cosa sino la dicha suprema. Sat Chit Ananda. Si tuviéramos que definir tu apellido primordial, sería Ananda, dicha suprema. Esa alegría que está en el fondo del ser, o esa alegría que eres, mejor expresado. Existe la otra alegría, claro, la que se deriva de las cosas que nosotros hacemos, vemos, tenemos, desarrollamos, que también es válida, por supuesto, solo que, como pertenece a este mundo dual, tarde o temprano, el péndulo toma impulso, que en la medida que se mueve hacia la alegría va tomando impulso para regresar hacia la tristeza, es la ley. Pero Ananda, la dicha suprema, no está sujeta a la ley del péndulo. Conversemos algo de eso. Entre otras cosas, la risa, la sonrisa, entre otras, es expresión de una sana autoestima. Digamos, cuando uno ríe, cuando uno sonríe, está indicando al cerebro que todo está bien, que las cosas están bien, que todo marcha bien, y a cambio de esto el cerebro contribuye dándonos sustancias, tal vez dopamina, endorfina, beta-endorfina, serotonina, tal vez. Pero si tú estás con el rostro triste, desencajado, con la mueca de asco y amargura, entonces el cerebro dice, esto está mal, está jodido el tema, y entonces suelta lo que puede. Cortisol, adrenalina, catecolamina. Entonces, en concreto, una persona que se autoestima, toma un buen jugo nutritivo o toma veneno. Toma un jugo, entonces infiere por ti mismo la importancia que pueda tener la sonrisa, la importancia que pueda tener el buen humor. Además de esto, la línea más corta entre dos puntos se dice que es la línea recta, en el espacio la línea curva, y entre los seres humanos es la sonrisa. Acerca, aproxima, rompe hielo, ¿cierto? Santa Teresa de Ávila decía, no hay buen humor que salga del infierno. No hay buen humor que salga del infierno. Mientras que de otro lado, el gran Friedrich Nietzsche decía, la potencia intelectual de un hombre se mide por su dosis de humor que es capaz de utilizar. Obviamente hablamos del humor sano, creativo, y no del humor negro, de la burla hacia el prójimo, ¿sí? Entonces inferimos la importancia que pueda tener. Bueno, entonces esto pues del buen humor, ¿qué entendemos? Es la capacidad de reír, de ser amable, de ser cordial, de ser afectuoso. Tal vez por el hecho de hablar del buen humor tú no cambies, ¿sí? Porque
Hay que dejar de ser ingenuos, creer que con unas palabras cambian a las personas, no es así. Pero sí puede ser el inicio de una metanoia, ¿sí? Es decir, un cambio en la manera de pensar. Siempre he dicho eso. Tal vez cambiar comportamientos, cambiar obviamente hábitos, cambiar actitudes, no es simple, es complejo cambiar todo esto. Eso es un hecho. Pero ¿saben por dónde comenzamos? Por la cabeza. El cambio en la mente, un cambio en la manera de pensar. En aquello que Juan el Bautista decía, arrepentíos, arrepentíos, el reino de Dios está entre vosotros, dentro de vosotros, estaba diciendo, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de pensar, porque la palabra arrepentimiento, traducida en el original griego, es metanoia, 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 que el reino de Dios está dentro de ti. Y entendemos por el reino de Dios seguramente el centro emocional superior, el centro intelectual superior, instancias superiores en nosotros, ¿cierto? Lo concreto es que por ahí comenzamos, porque creer ingenuamente que con unos cuantos consejos las personas se van a cambiar, se van a transformar, sinceramente créanme que yo no lo veo así. Entonces, pues, apuntemos al buen humor aquí. O sea, primero entiende que es vital como autoestima, vital para la salud, vital para las relaciones, vital para sacarte del lado oscuro, de la sombra, de la pesantez, del pesimismo. Entonces, por ahí puede comenzar el cambio. Interioriza. El buen humor es una clave fundamental para mi vida, sí. El buen humor que es, digamos, es algo así como estar contento. Y ¿no? La sabiduría antigua dice, aprende, oh hombre, que estar contento es ser feliz. Entonces, estar contento, ver el filo gracioso de las cosas, es un estado de la mente, ¿no? ¿Y cuál es el punto de partida hacia el buen humor? No te estoy aconsejando, te estoy diciendo, muévete hacia el buen humor, sí o sí. Eso estoy diciendo. No como consejo, sino como una urgencia. El punto de partida del buen humor, una mente serena, una mente sosegada. Para estar alegre y tener buen humor, solo hay dos cosas en común. Tener pensamientos alegres, positivos. Recuerda, tú puedes pensar lo que quieras, tú eres libre de pensar lo que quieras, eres libre de seleccionar tus pensamientos. Y eres libre de sonreír. Y si no puedes sonreír, por lo menos distiende tu rostro. ¿Podemos hacer ese ejercicio ahora? ¿Puedes relajar tu rostro? En las meditaciones que trabajamos ¿no? en la Escuela Vida, en las relajaciones, sabemos, la clave es comenzar por relajar el rostro. E inclusive el cuero cabelludo también, donde están todas las terminales nerviosas, donde está la mente, el pensamiento, la vocecita y el rostro, donde se expresan mil y un emociones de todo tipo, lamentablemente muchas de ellas mecánicas y la gran mayoría negativas. Bien, una clave para el buen humor, me dirás, entiende una cosa, tus pensamientos son capaces de generar estados de ánimo. Pensamientos de tristeza, negativos, opresivos, asfixiantes, generan, ¿no? Se secretan sustancias que se transforman en sensaciones. Y de las sensaciones vienen las emociones. Entonces, sensación más imaginación, más identificación, o sea, decirles yo, estamos ya circulando por el ámbito de las emociones negativas. Entonces, pues, recuerda eso, los pensamientos
terminan produciendo a la larga nuestro estado de ánimo, ¿sí? Entonces alguien dirá, pero yo quiero estar alegre, pero ¿cómo vas a poder estar alegre? En realidad, si tus pensamientos no son alegres, pero es que yo no puedo hacer nada con mis pensamientos, ¿cómo que no? Por supuesto que puedes, por supuesto que puedes. Entonces, decíamos, entre otras cosas, que tu naturaleza esencial es Sit Sat Chit Ananda. Decíamos también que el buen humor, la sonrisa, es expresión de una elevada autoestima. Decíamos también que la comunicación, la interacción, el desarrollo de la inteligencia interpersonal se acentúa o se acrecienta con la capacidad de sonreír, entre otras. Podemos hablar de la empatía, de la comprensión, del magnetismo, pero estamos hablando de la sonrisa, pues, de la sonrisa, ¿no? Decíamos también que yo no puedo estar en un estado de regocijo, pero si yo sé que todo comienza con la mente, puedo de alguna manera tener pensamientos positivos, ¿no? De repente pensamientos luminosos, en fin, pensamientos que me creen esta apertura, este cambio de humor. Además, procura sonreír o distender tu rostro por lo menos. Procura ver obras de teatro, películas, etcétera, que tengan sentido del humor. Todo eso te hace bien. ¿Ah? Eh, en fin, el sentido del humor no solo es un estado de ánimo, ¿no? No solo es un estado de ánimo, es mucho más que eso. Es una actitud ante la vida. Ríe, pero ríe de verdad. Ríe desde lo profundo de ti, desde lo hondo. Ese reír termina siendo un estado de sabiduría. Satori significa carcajada. La pregunta que yo te podría decir es, ¿y por qué ríes? ¿O por qué mucha gente no ríe? ¿Qué es lo que te hace reír a ti? ¿Mm? ¿Por qué? Entre otras cosas nos dijeron desde chicos, sí, no es bueno reír en la mesa no se ríe, en la misa tampoco se ríe en la iglesia, como si fuera algo malo, mira. Yo veía que hay veces en una mesa estaba prohibido reírse, pero no estar con el rostro amargado, no estar llorando deprimido, eso sí. Ni qué decir en la misa o en la iglesia, reír está prohibido, pero llorar y quejarse y sentirse la terrible víctima, eso sí está permitido. Desde ahí va partiendo el error, ¿cierto? Nos han inculcado la seriedad, nos han inculcado que reír es malo y que lo serio es bueno. Y como te digo, hay lugares en que está prohibido reír, ¿no? Está prohibido reír en la mesa, reír en la misa, reír en la escuela. No hablo pues de una carcajada estentoria que interrumpa. Hablo de sonreír. Estése serios, deje sonreír. En fin, como digo, pero no hay lugares donde esté recomendado reír, ¿no? Solo lugares donde está permitido no reír, eso sí. Porque el reír no sé por qué, pero es mal visto, muchas veces proscrito, en fin, tal vez en los espacios públicos, cuando dan una película de humor, bueno, ahí sí te puedes reír. Pero la risa que admite la sociedad muchas veces es reírse del prójimo, por ejemplo. Pero eso ya no es buen humor, ni eso es alegría, ¿no? El humor se comparte. Reírse con alguien, no reírse de alguien. Reírse de alguien es burlarse. Además, con la risa, con el buen humor, se rompen tensiones, decía. Creas ambientes relajados. Yo te diría que en síntesis, el sentido del humor es un excelente relacionista humano.
¿no? Un gran relajante. Nos hace mejores personas. Y definitivamente, desde la perspectiva de antivirus mental, es un excelente antivirus contra el estrés y contra el mal humor. Hay una historia sufi, con esto voy a cerrar, no importa si me paso el tiempo. Había un rey, un gran rey, yo diría pues un emperador, más que un rey, pero él quería acceder al estado de ser, acceder a la divinidad, despertar, acceder al ser, obtener el estado de mukti, de moksha, Jivimukti, liberado, viviente, quería despertar, ser uno con Dios. Y soñó que Dios se le aparecía en sueños y le decía, si tú quieres, despréndete de tus palacios. Y se desprendió de sus palacios. Él, insisto, quería acceder a su despertar. Y estoy narrando para que vean cómo es que muchas veces lo que no cuesta no se valoriza. Pero eso no es problema de los que damos, sino de las otras personas, ¿sí? Es cuestión de su valorización. Entonces, se desprendió de sus palacios y soñó que decía, ya comenzaste, pero todavía tienes siervos, tienes sirvientes, tienes cosas, despréndete de esto. Y se desprendió de toda la servidumbre, de toda la gente que le atendía. Y dijo, ya. Y no, todavía no ya. ¿Por qué? Porque soñó que, Dios, que la divinidad se le aparecía en sueños y le decía, ahora tienes que desprenderte, pues has guardado ropa, tienes cosas, tienes algunas tierras, despréndete de todo eso. Y el rey se desprendió de todo eso. Y volvió a soñar y dijo, ya, pues la divinidad me manifestará que ya me voy a acercar al estado de liberación, al mukti, al moksha. Y soñó que no, todavía tienes algunas cosas cercanas, ropas, utensilios, despréndete de eso, quédate con un cuenco y un bastón, una vara, y sal a pedir limosna y a mendigar. Y entonces él se desprendió absolutamente de todo y solo se quedó con un cuenco para recibir la comida y el alimento, porque desde siempre la enseñanza es así, mendicante, es decir, tú te dedicas a Dios y sales a pedir limosna, bueno, variando las épocas, ¿no? De repente, pedir like sea una limosna. Entonces sales a pedir. Y bueno, ya ese rey, emperador, se quedó pobre, pobrísimo pobre. Y empezó a recorrer los caminos como un sadhu, ¿no? Los caminos de la India, los caminos del Fijar. Y en uno de sus recorridos se encuentra con otro mendigo, un mendigo pues míseramente pobre, míseramente mendigo, mendicante. Se encuentra con él y empiezan a recorrer parte del camino. Entonces, el mendigo le pregunta al mendigo rey, ¿y cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te va? Y el mendigo rey dice, yo, bueno, pues me siento bien, ¿no? Me siento bien. En el fondo él sabía que estaba realizando su sueño de aproximarse a la divinidad y se había desprendido de todo, palacios, ¿no? Sirvientes, carruajes, ropas, terrenos, ganados, de todo. Y él decía, yo me siento bien. Y el mendigo rey le pregunta al mendigo, ¿y tú cómo vas? ¿Cómo te sientes? Yo, dice el mendigo, yo, ¿cómo quieres que me sienta en esta miserable, asquerosa, repugnante y putrefacta vida? Detesto esta maldita vida, detesto esta pobreza, detesto esta miseria. Y entonces
El rey mendigo voltea y le dice, se ve que a ti no te ha costado nada ser pobre. Namaskar.